A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy llegamos a la apertura del libro número 3. Yo personalmente estoy muy contento de que así sea. Y bueno, vamos a aprender algo nuevo hoy. Hoy comenzamos con el año de popularidad, pero vamos a aprender una nueva técnica. A ver, vamos a repasar rapidito. ¿Cuáles son las 4 técnicas que ya sabíamos? Solamente nombrémoslas. Observación. Ajá, en orden. Observación, muy bien. Explicación. Interpretación. Comparación. Y aplicación. Pónganse de acuerdo. Y Observación. comparación. Observación. Después que observo, Comparo. interpreto. Después que interpreto, Comparo. aplico. Y si el Aplico. pasaje es parecido o hay otra cita que hago, Comparo. comparo. Si observo mal, ¿cómo termino en la interpretación? Interpretando mal. Oiga, si observo mal, ¿cómo hago la interpretación? Interpretación, Interpreto mal, por consiguiente, Aplico mal. aplico mal. ¿Ves? Entonces, ese es el orden que debemos llevar. Observo bien, después interpreto, después aplico, y si hay algo que tenga que buscar otro pasaje para comparar. Bueno, hoy aparte de eso le vamos a añadir la técnica de análisis. Si leyeron la clase, ¿en qué consiste la técnica de análisis de la forma más sencilla? Coger un entero y dividirlo en sus partes. Exacto, agarrar un entero y dividirlo en sus partes. Tan sencillo como esto. Entonces, vamos a ver que lo hemos venido haciendo durante los 2 libros anteriores, pero también usted en su vivir diario, usted hace un análisis de las cosas. Lo va dividiendo para poder llegar a una conclusión. Vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces tenemos el mismo ejemplo. En el punto 2. Mire cómo hemos dividido los pasos del Señor. Es una técnica de análisis, por lo menos 5 pasos. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Ahí está en el libro, en el punto 2. Infancia. Preparación, popularidad, pasión y vida resucitada. Entonces, si hemos dividido la vida del Señor, hemos hecho un análisis y hemos dividido la vida del Señor, que es un entero, en varias partes. ¿Cuál es la primera? Introducción. ¿Cierto? Introducción. Después infancia. Después el año de preparación. Después el año de popularidad. Después el año de pasión. Y por resucitación. último, vida resucitada. Ve que sí lo hemos hecho. Lo que pasa es que no le habíamos dado el nombre. Ajá, entonces los lugares asociados también los dividimos. El año de la infancia, ¿qué lugar asociado era? Belén. Belén. ¿Por qué Belén? Belén. Porque nació ahí. Ajá. El año de preparación, ¿cuál era el lugar asociado? Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Que vivía ahí. Ahí creció, ahí vivía. Exacto, sus primeros 30 años, ¿verdad? Después, el año de popularidad, ¿cuál es el lugar? Pregunto así como quien no quiere, ¿por qué Jesús de Nazaret pasó a Capernaum? Porque Nazaret lo quisieron matar en Nazaret. Exacto, querían matarlo y entonces el Señor se fue. Después, el año de pasión, ¿cuál es el lugar? Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí murió. Exacto. Ahí lo crucificaron. Después, vida resucitada, ¿cuál es el año? Todas las naciones. El lugar. Lo mismo hicimos con los capítulos, ¿ok? Entonces, capítulo 4, del 1 al 12, y así sucesivamente. Vamos viendo ahora. Ok, pasamos entonces al punto que nos ocupa ahora. Vamos a ver el año. Popularidad. No, de preparación es el 3, número 3, año de preparación. Estaba ahí con los niños. En la soga. Sí. Son 2 sogas.
año de preparación y año de popularidad. Entonces, Dale con dos. calma, dale con Hay calma. 2 sogas. Dale con Dos. calma, que yo también estoy nervioso. ¿Por qué? No sé, pero lo estoy. Ok. Ok, entonces vamos a entrar al año de preparación, que es el primero. Vamos a ver por los capítulos. Mateo 3, 1 al 12, ¿verdad? Ujú. Después Mateo 3, 13 al 17 y Mateo 4, 1 al 11. Hasta ahí llega el año de preparación. Preparación. Ujú. De ahí en adelante vamos a ver el año de popularidad. Vamos a recordarnos rapidito los 3 pasos o episodios que habla el año de preparación, los 3 primeros. La predicación de Juan el Bautista, Predicación de Juan el Bautista, después el viene bautismo de El José, bautismo de de Jesús, Jesús, Y la tentación de Jesús. tentación esta. de Jesús. No le voy a preguntar por los otros 6 de Juan para que no tenga yo que editar, ¿verdad? Pero no, yo sé que usted se lo sabe. ¿Se atreven a decirlo así no sea en orden? Los, Los primeros discípulos, el La agua predicación de vino, Juan el la Bautista. boda, Ok, vamos por parte. Emily, dígame uno. los discípulos, los primeros discípulos. Ok, Lisa, dime otro. Nicodemo. ¿Quién dice otro? Son 6. La mujer samaritana. la mujer. Muy bien, van 3. Cuando sanó al hijo Del del noble, ok, 4, muy bien. La boda de Caná. 5, muy bien. Falta uno. Cambió el agua en vino. Purificación del templo. Jesús y Nicodemo. Sí, no, ya. Ya lo habían dicho. Sí, ya, ok. Mm, Ve ya. que sí, no, sí, están aprendiendo, sí lo han hecho muy bien. Entonces, el año de preparación, de popularidad, comienza en Mateo capítulo 4. ¿Tienen su Biblia ahí a la mano? Porque la idea es que de ahora en adelante usted siga rayando año de su Biblia, Mateo de preparación, digo. ajá, y poniendo los títulos que a continuación viene cada uno de ellos. Déjeme agarrar la mía. Ok, vámonos todos a Mateo capítulo 4, a partir del verso 12. Ahí comienza el año de popularidad. Usted, si siguió las instrucciones, arriba debe ponerle en el versículo 12 la palabra popularidad. ¿De qué le sirve eso? Que de repente usted dentro de 500 años está leyendo su Biblia y encuentra esta palabrita popularidad, mírela acá. Entonces rapidito usted se refresca. De aquí en adelante es el año de popularidad del Señor. Eso es lo muy importante. Si usted llega a cambiar de Biblia, haga como hago yo. Yo empiezo a rayar todo lo que tengo de la Biblia vieja para la nueva, para refrescarme cuando yo estoy leyendo la Biblia. Yo sé en qué año estoy. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, comenzamos con el año de popularidad. Mateo 4. ¿Qué fue lo primero que vemos ahí? ¿Qué episodio ocurrió ahí? En Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús. ¿Cómo dice el título? Tentación de Jesús. Principia su ministerio. Entonces Jesús. Jesús principia su ministerio. Sí. Entonces ahí es donde arranca el año de popularidad. ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna pregunta? No vamos bien. Ya. ¿Cómo dice el verso? Vamos a leerlo acá. El 23. ¿Cómo sabemos que ya comenzó Jesús a predicar? ¿Qué dice el verso 23? ¿Quién lo lee, por favor? Y Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ok. ¿Qué fue lo que recorrió Jesús? todo Galilea. ¿Enseñando en dónde? En la sinagoga. Bueno, según los comentarios, para aquel entonces había aproximadamente unas 400 pueblos, ciudades, aldeas, y Jesús iba en cada sitio de la sinagoga a predicar, toda Galilea. Aquí tumbamos una primera imagen. Casi siempre todo el mundo, y me incluyo en su debido tiempo,
pensábamos que el ministerio de Jesús ocurrió todo en Jerusalén porque ahí estaba el templo, ¿sí o no? Todos pensamos que en Jerusalén, que todo ocurrió ahí mismo, pero no, ahora vemos que Jesús, donde principió su ministerio, en la provincia de Galilea, y que después se extendió su fama, y después llegaron a Jerusalén y a todos los lados circunvecinos. Perfecto. Para preguntar, sabemos la regla de Juan el Bautista. Juan Bautista predicando, ¿qué año es? De año de preparación. ¿Por qué? Porque él estaba Empieza- preparando. Todavía él no estaba. Preparando el camino para el maestro. Exacto, y Estaba el famoso preparando. era Juan y Jesús era poco conocido. Poco conocido. Ajá. ¿Dónde está Juan en el año de popularidad? Preso. En la cárcel. Preso porque, y empieza Jesús, mire cómo se cumple la escritura. Juan dijo, a mí me conviene menguar Para que él Para él crezca. para que él crezca. crezca. Y después, año de pasión, ¿dónde estaba Juan? Muerto. ya se había muerto, lo habían Ha matado. muerto y entonces entra el año de pasión. Esa es la regla que debemos tenerla. Ejemplo, ¿de qué nos sirve o cómo sabemos? Bueno, tan tranquilamente usted está leyendo la Biblia o viene un predicador y dice, empieza a hablar de Juan y a Juan lo decapitaron. Ya usted se ubicó, año de popularidad, ¿cierto? Y salía Juan a predicar en el desierto y era como predicó el pastor en diciembre, antorcha que ardía y antorcha que ardía Y alumbraba, algo así. que ardía y alumbraba. Ese es año de preparación. Si Juan está en su apogeo, el Señor se está preparando. Si Juan está preso, es el año de popularidad. Ve que usted se ubica. Y entonces, si dice que es el año de popularidad, casi siempre, ¿dónde estaba el Señor predicando en el año de popularidad? Capernaum. Galilea. Galilea. En toda Galilea. No, si vamos bien, si vamos bien. Vamos bien. Ok. Preguntas hasta acá. Esto para que vean de por qué es necesario entender esto y hacer estas divisiones. Porque ahora es que vamos a empezar la semana que viene por divisiones de cada pasaje que vamos a ver en la Escritura. Alguien que termine de leer el Mateo 24, 24 y 25. Y se se- difundió, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Más sigo. Sí, Y les siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Ok, aquí el libro nos manda a preguntar ciertas cosas. Primero, ¿se difundió su fama por toda Siria? ¿Siria era de Palestina o era un país extranjero? País extranjero. Extranjero. De ahí se recuerda aquel pasaje que la mujer sirofenicia que quería que le sanara la hija. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en el versículo 25, entonces Jesús sanaba a todo, hermano, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos. Aquí hay una diferenciación. Los afligidos, los endemoniados y lunáticos son dos cosas diferentes. ¿Cuál sería una diferencia entre un endemoniado y un lunático? Pueden leer la otra versión para que tengan una idea. O para ustedes es lo mismo endemoniado y lunático. No. Los lunáticos son los que tienen enfermedades mentales. Exacto. No tiene nada que ver con demonios. Ya no pasó el curso. ¿Entiendes? No tiene nada que ver porque, hermano, nosotros los evangélicos, mire que me incluyo, todos se lo tiramos a los demonios. Y hay enfermedades, por lo menos hay depresión, que sí. Toda depresión empieza por algo interno, personal, que se le puede dar cabida a que venga Satanás y perturbe la mente. Si es creyente verdadero, jamás se va a endemoniar, sépalo, jamás. Puede ser influenciado desde afuera, pero no, o está Cristo o no está Cristo, una de dos, ¿ok? Dice que la hermana se endemonió,
Ay, el hermano se endemonió. No. Una de dos. O nunca ha sido verdadero creyente o no está endemoniado. Y a veces, hermano, bajo presión, bajo situaciones, uno actúa en forma que a veces uno mismo se pregunta, ¿y por qué yo actué así? ¿Sí o no? Ok, entonces ya sabemos que endemoniados son las personas que están poseídas por demonios y los lunáticos no, son enfermedades particulares. Ahora, otra cosa que quiero aclarar, no todo el mundo que no es creyente está endemoniado, no. Lo que sí están es influenciados por demonios, o sea, ideas de demonios, doctrina de demonios, enseñanza de demonios, ideas satánicas que son influenciados y el hombre con su naturaleza carnal, caída, pecaminosa, pues le gusta eso y lo multiplica. Pero no todo el mundo está endemoniado. O, de todos modos, si alguien quiere pensar que sí, yo respeto todo eso, pero no todo el mundo está endemoniado. Aquí dice más o menos que la definición actual de lunático sería impulsivo, irracional, excéntrico, inestable, desmedido. Lo que acaba de decir Dayanara, de la mente todas esas cosas vienen, todas esas emociones desbordadas sin control. Y es más, nosotros a veces lo usamos y no sabemos qué es lo que decimos. Esto es lo que es un lunático. Y resulta que es muy diferente al endemoniado. Perfecto. Lo otro es, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. ¿Dónde quedaba Decápolis? Vecina de la provincia de Iturea, ¿cierto? Esa provincia de Decápolis, que son lo que quiere decir 10 ciudades, 10 policiudades, 10 ciudades, estaba bajo una administración judía, ¿sí o no? No. Era la única que no estaba bajo Perfecto. Una pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que bíblicamente que no estaba bajo una administración judía? Porque tenían cerdo. Ellos comían cerdo, eso era prohibido, era considerado, no recuerdo la palabra, pero los judíos no comían cerdo. Okay, Impuro, gracias. Era inmundo. Ellos tenían criaderos de cerdo que para los judíos eso era inmundo. Entonces, por eso, bíblicamente, aunque la historia lo demuestra, pero bíblicamente sabemos que no estaba bajo esa administración judía, por eso. Ajá. Entonces dice Galilea, Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Pregunto, ¿quién estaba dentro de quién? ¿Jerusalén dentro de Judea o Judea dentro de Jerusalén? Jerusalén dentro de Judea. Ajá, perfecto. Y del otro lado del Jordán, ¿cuál es el otro lado del Jordán? Perea. No, ustedes ya no tienen ni que, es más, no vengan el jueves, lo tienen libre ya. Asquerosamente me están sorprendiendo. Bueno. Exacto. Es que estamos aprendiendo. Exacto, estamos aprendiendo. Claro, Como usted, pastor. yo tengo alumnos asquerosamente inteligentes. Como Karen llegó de última, se está sorprendiendo porque lo estoy llamando asquerosamente inteligente. No, yo escuché la definición. ¿Tú escuchaste? Sí, mi cerebro se está resistiendo un poco, pero siga, pastor. Sí. Tú cantas asquerosamente. Ay, ya, mira. Ok, vamos bien. Bueno, hermano, vamos. Hoy lo que estamos viendo es solamente que vamos a dividir, vamos a enseñar a dividir. Pasamos al capítulo 5. ¿Cómo se titula el capítulo 5? El Sermón del Monte. Hermano, ¿se habían fijado ustedes que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 y termina en el 7? Séanme sinceros. No, hasta que lo leí aquí. Ajá. Ahora, bíblicamente, usted, hermana Emily, bíblicamente, ¿cómo sabemos que el Sermón del Monte es 5, 6 y 7? Bueno, porque según uno va leyendo, pues ahí habla del Sermón del Monte. Ajá. ¿Quién ayuda a la hermana Emily? Bueno, por el título. Ajá. El título al principio. Ajá, pero Hasta el 7. Y porque en el Sermón del Monte casi todo es parábola, hasta que llega al capítulo 8, que es cuando él hace una acción de sanar un reposo, Ok. a un leproso. Mi Biblia tiene la letra roja. Si es por mi Biblia, tiene 2 puntos, es decir, un título mayor, después un subtítulo, las bienaventuranzas. ok, está muy bien.
pero vamos a meterle la lupa con la técnica de... Y también, por ejemplo, en el capítulo 7, creo que leí que Jesús dice, y cuando terminó de decirle, No se vale, Elisa, 2 puntos menos. Eso lo hablamos el martes. Eso lo hablamos el martes. Tú te estás aprovechando de la bondad de tu demás, hermano. Fíjense, hermano, vamos a leer el capítulo 5, perdón, 7. Rapidito, esto es abuelo de pájaro. Después se lo vamos a explicar con calma. Tocayo, léame del 24 al 28. 24 al 28 del 5. Ajá, del 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hasta el 27. Sí. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Perfecto. Tú mismo, ¿cómo comienza el 24? Diciendo cómo. El 24 dice, cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace. Ajá. David, el 26, ¿cómo comienza diciendo? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ajá. Y el 28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. Mira cómo no ponemos atención. Estoy hablando a nivel general, que la tomamos en particular. Cuando Jesús dice en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿sabes cuáles palabras? Desde el capítulo 5. Hablando desde el capítulo 5. Desde el 5, o sea, Jesús habló de la bienaventuranza, de la sal de la tierra, de la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor a los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis. Nunca os conocí, los 2 cimientos. Entonces, cuando él llega ahí, él dice, cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles? Todas estas que te vengo hablando, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Y cualquiera que oye estas palabras, todo lo que él acaba de decir en el sermón, acuérdense, está hablando en un cerro, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y después dice el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, ya terminó de hablar, entonces mire lo que dice el 8.1. Cuando descendió Jesús del monte, ¿se da cuenta? Entonces a veces nosotros aislamos el sermón del monte y usted ve que la mayoría, ponga atención de ahora, de aquí en adelante, cuando usted oiga a quien sea, así sea a mí mismo, predicar, cuando predicamos sobre el que construyó en la arena y el que construyó en la roca, lo menos que citan son todas las palabras anteriores que Jesús vino hablando. No sé si me expliqué bien. Agarran ahí, y el que construyó en la roca, y perfecto, y el que no construyó sino en la arena, y hermano, y no te hablan ni de la oración, ni del ayuno, ni del divorcio, ni de la ira, ni nada de lo que acabamos de hablar. Ahí se está fallando en esto. Entonces, el sermón del monte es un solo compendio. Jesús fue un cerro. ¿Cómo comienza diciendo el 5.1? ¿Quién lo lee? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Viendo la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte. Ajá. Y brínqueme entonces al 8.1. Cuando descendió Jesús del monte. ¿Por qué descendió del monte? Lea el verso 28, capítulo 7. 7:28. ¿Por qué descendió? No esta palabra. Ve que es un solo. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene. Ajá, pero ya terminó de hablar.
Ya terminó de hablar. Entonces, Había subido al monte, terminó de hablar y entonces se bajó. exacto. Pregunto. Entonces, ¿entienden ahora que cuando Jesús dice, el que oye estas palabras y no las hace? Claro, no podemos obviar las otras cosas que Jesús dijo, perfecto. Pero en este caso en particular es todo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Hay muchos fallamos, me incluyo, técnicas de observación. Y si observamos mal, aplicamos mal y terminamos de hacer todo mal porque interpretamos mal también. Por eso, mis hermanos. Entonces, la razón por la que sabemos que ahí es que termina el sermón del monte es porque él dice esas frases. Exacto. Cualquiera pues que me oye, cualquiera pues que oye estas palabras. La pregunta es, Karen, ¿cuál es palabra? Todas las que él venía diciendo. Exacto. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Todo el que me oye y pone atención y hace lo que le acabo de decir, vamos a hablártelo en otras palabras, lo que le acabo de decir es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero todo aquel que oye las palabras que yo le acabo de decir es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Entonces ahora sí me da sentido el sermón del monte. Gracias por su entusiasmo. No, estaba bien interesante, lo estoy subrayando todo. Subraye que sabía. Preguntas hasta acá, comentarios, dudas. Entonces, si usted y yo queremos construir sobre la roca, ¿qué deberíamos hacer entonces, ya que entendimos esto? Lo que dice Aplicarnos todo. Aplicar todo lo que dijo anterior. Exactamente. ¿Y qué dijo anterior? Habla sobre la bienaventuranza, habla sobre la sal de la tierra, habla de la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. ¿Y de qué habló Jesús? El juzgar a los demás, óigame, pero bastante. La oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos lo conoceréis y nunca os conocí. La hermana como que a medida que va leyendo dice, ¿dónde estoy yo construyendo? Y se levanta la voz. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora nosotros, hermanos? Con calma, en estos días, vamos a leer eso para saber si yo estoy construyendo en la roca o estoy construyendo en la arena. Y eso nos va a quitar carga. Si usted dice, estoy bien en la oración, estoy bien en la ira, estoy bien en el adulterio. Una vez que hable de eso. Por lo menos si alguien está fallando, el amor hacia los enemigos. Si alguien, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, la lámpara del cuerpo, entonces usted se va revisando y dirá, ¿estoy construyendo sobre la roca o estoy construyendo sobre la arena? Y resulta que construye en la roca y en la arena, le viene lo mismo, ¿sí o no? Viento, lluvia y ríos. A los tres le va a venir lo mismo. La diferencia es si estamos poniendo por obra lo que Jesús enseñó. Ok. Entonces, eso es el sermón del monte. Pregunta hasta acá antes de seguir. Esto lo vamos a desmenuzar después, pero quiero que vayamos viendo. Entonces, la primera parte que hemos desmenuzado es el ministerio de Jesús, comienzo del ministerio, ¿verdad? Es el capítulo 4. Y después viene el sermón del monte. Después nos hemos hecho una después que viene entonces, según el curso, del 5 al 7, después que viene los milagros 8 y 9, ¿no? 8 y 9. Léame los títulos. Dayanara, léeme los dos primeros títulos del 8. Por favor. Jesús sana a un leproso.
Jesús sana al leproso y Jesús sana al siervo de un centurión. Ok, David, léeme los dos que siguen. Ajá, Jesús sana a la suegra de Pedro y qué más. Los que querían seguir a Jesús. Ajá, pero el 23, el título del 23. Jesús calma la tempestad. Otro milagro. El versículo 28. Los endemoniados gadarenos. Otro milagro. El 9, capítulo 1, título. Jesús sana a un paralítico. Ajá. El 18. La hija de Jairo que tocó al manto de Tocó el manto de Jesús. Dos milagros más. El 27. Los ciegos se reciben la vista. El 32. Un mudo habla. Un mudo habla. ¿Se da cuenta usted que esos dos capítulos es casi todo puro milagro? Ahora nos estamos dando cuenta que es puro milagro. ¿Entiendes? Esto es lo bueno de hermano, aquí como que nos quitan Dios mío, eso siempre estuvo ahí, pero yo no lo había visto. Qué bueno que ahora sí lo podemos ver. Entonces, hemos dividido primera parte, el año de popularidad. ¿Cuál es la primera? Jesús comienza su ministerio. Ministerio de Jesús. Ajá. ¿Cuál es la segunda? El sermón del monte. Perdón. Jesús comienza el ministerio, Mateo capítulo 4, ¿verdad? Del 12 en adelante. Después viene Mateo 5, 6, 7, ¿qué es? El sermón del monte. Ajá. Después viene Mateo 8 y 9, ¿qué es? Milagros. Milagros, muy bien. Después capítulo 10. El envío de los apóstoles. Ajá. Elección de los apóstoles. Fíjense, vean los títulos. El capítulo 10, elección de los 12 apóstoles. Verso 5, misión de los 12. El 16, persecuciones venideras. ¿Se da cuenta que entonces podemos decir, comienza el capítulo 10 con la elección de los apóstoles? Eso no se le puede olvidar a usted más nunca. Capítulo 4, del 12 en adelante, ministerio de Jesús. Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Mateo 8 y 9, milagros. Mateo 10, elección de los apóstoles. Perfecto. Entonces después viene ahora el 11 y el 12. Los mensajeros de Juan el Bautista. Exacto. Una posición creciente. Ajá. El 12, los discípulos recogen espigas en el día. Eso serían enemigos del reino, porque entonces viene la gente a discutir, ¿verdad? Entonces cada vez que hacía el Señor un milagro, había problemas que se le presentaban. Es cuestión de después que lo leamos con calma. Pero cada vez que hacía un milagro, una señal, estaban los fariseos y los saduceos perturbándolo. Y después llegamos al capítulo 13. Las parábolas. Vamos a ver si es verdad que son parábolas. Son los ejemplos. Parábola del sembrador, 1. Propósito de las parábolas. Parábola del trigo y la cizaña. Parábola de la semilla de mostaza. Parábola de la levadura. El tesoro escondido. La perla de gran precio. La red. Tesoro nuevo y viejo. ¿Se da cuenta que entonces era parábola? Siempre han estado ahí esas parábolas. Pregunto, ¿la habíamos visto antes que ese capítulo 13 es pura parábola? Ahora entonces se nos va a hacer más cómodo. Rapidito usted, alguien le quiere decir, dame una parábola y usted no se acuerda de ninguna. Mateo 13, caray. Entonces la gente dice, wow, este tiene asquerosamente un conocimiento de la escritura. ¿Ves? Pero no es que usted es tan sencillo. Ahora le vamos a poner nombre a esa división. Vamos bien, vamos a repetir. Mateo capítulo 4 del 12 en adelante, ¿qué es? Acuérdense, estamos en la técnica de análisis, que significa coger un entero y dividirlo en partes. Un entero en su parte. ¿Cuál entero estamos dividiendo ahorita? Mateo. El año de popularidad. Vamos a dividirlo en sus partes. Primera parte de Mateo capítulo 4. Entonces en adelante, ministerio de Jesús en Galilea. Después viene Mateo 5, 6 y 7. El sermón del monte. Después viene Mateo 8 y 9. Los milagros. Después Mateo 10. Después viene Mateo 11 y 12.
Oposición. Oposición. Creciendo. Cada vez que hacen Jesús algo, vienen los opositores. Y después Mateo 13, Las parábolas. parábola. Ahora fíjense, hermano, alguien que lea, ya llegamos al 14, que no vamos a entrar, que es el año de pasión, pero ¿cómo dice el título? Muerte de Juan el Bautista. ¿Y dónde es que comienza el año de pasión? El capítulo 14. Con la muerte de Juan el Bautista. Mire, esta gente, que Dios bendiga al que hizo este descubrimiento, porque eso siempre estuvo ahí. Y usted dirá, pastor, usted lo sabe. Ah, no, pero yo me enteré también cuando hice este curso, que yo lo hice hace como 36, 38 años atrás, otra cosa. Pero no cree usted que yo también, no, yo salía, wow, yo me emocioné tanto con esto, que ahí mismo quise ser el maestro de esto y me mandaron a hacer un curso y le hice el curso y lo aprobé. Porque me enamoré de esto, de verdad me enamoré de esto bueno, me enamoré de esto. ¿Y esto se puede con Mateo nada más o con... No, es la forma en que Mateo lo hace. Esa es Mateo nada más, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros evangelios? Usamos la técnica de comparación y lo vamos a entrar. Okay. Por lo menos, ejemplo, que me llegue así rapidito. Cuando usted lea Juan capítulo 17, que Jesús ora por sus discípulos, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, resulta que eso faltaban, Alejandro, 3 horas para que agarraran preso a Jesús. ¿Qué te parece? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, incorporamos por la técnica de comparación que Juan 17 va incluido ya cuando van a agarrar a Jesús en la última semana. Pero Mateo es el único que hace esta división, primeramente el Espíritu Santo, para que nosotros lo aprendiéramos. Entonces, vamos a ponerle nombre a esto. Mateo capítulo 4, 12 al 25, si es el comienzo del ministerio de Jesús que predicó por toda Galilea, ¿qué nombre le pondríamos? Vámonos a la página 6. Expansión del reino. Expansión del reino, perfecto. Perfecto. Después Mateo 5, 6, 7. Estatutos del reino. ¿Por qué le podríamos poner, por qué le ponemos estatutos del reino? Porque ahí nos dice todas las cosas que, cómo es el reino del Que cielo. debemos hacerlo. Oíste que fue dicho, más yo lo digo, la oración, el ayuno, el adulterio, el matrimonio, todas estas cosas, ok. Y 8 y 9, ¿qué son? Dijimos que eran Evidencia del reino por falta de los señales que fueron los milagros. Milagros. Entonces, milagros son una evidencia, ¿verdad? Sanó, dio vista, limpió, ok. Eso sería evidencia del reino. Después, el 10, ¿qué podríamos ponerle según el curso? Embajadores del reino. ¿Por qué embajadores del reino? Porque fue la elección de los apóstoles. Porque es la elección de los apóstoles y después cuando lo enviaron a predicar y después cuando vienen las persecuciones para ellos. Después 11 y 12. Enemigos del reino. Cuando usted lee los pasajes del 11 y 12 siempre hubo oposición a lo que Jesús decía y hacía, enemigos del reino. Y el capítulo 13. Ejemplos del reino. Por las parábolas. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, todos comienzan por la letra E. Aprendemos eso. Expansión del reino, estatutos del reino, evidencia del reino, embajadores del reino, enemigos del reino, ejemplos del reino. Esto sí es práctica, hermano. Esto ya no puedo yo semanada. Vamos a tratar de decirlo en orden. Primero. Expansión. Y vamos a meterle lógica. Expansión del reino por el ministerio de Jesús en Galilea. En Galilea, el ministerio. Perfecto. Suave, con calma, que vamos bien. El capítulo 5, 6 y 7. Estatutos del reino. Estatutos del reino. Es el sermón del monte, ¿verdad? Son todas las cosas que debemos de seguir. Exacto. Para que construyamos sobre la roca, ¿cierto? Ok. Después viene el capítulo 8 y 9.
Evidencia del reino. Evidencia del reino. Evidencia del reino. Los ¿Por qué milagros. evidencia? Porque Por los para- milagros. Perfecto. Después viene el 10. Embajadores del reino. Embajadores del reino. ¿Por Por qué? la elección de los apóstoles. Exacto. Después viene el 11 y el 12. Enemigos del Enemigos del reino, porque era oposición, por la oposición. Exacto. Reciente. Y después el capítulo 13, ejemplos del Del reino. reino. Y tanto- Parábola. evidencias del reino, ejemplos del reino, que son las parábolas. ¿Por qué ejemplo? Porque fíjese, la parábola comienza: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Tan sencillo hemos dividido ya el año de popularidad. ¿Quién se atrae, quién toma valor de una forma asquerosamente valiente y me los nombra? Uno, quiero uno o una. Mira cómo empiezan a ver por otro lado. Una pregunta primero rápido. En los embajadores, ¿es elección de los apóstoles? No, el título, embajadores del reino. Que es pero ¿por qué embajadores del reino? Que son la elección de los apóstoles. Elección. Ujú. Ok. Elección, no envío. No. Elección. Elección sale mejor para. También puede poner la palabra envío, pero, o sea, contar que le empiece por él lo que usted le salga primero. Vamos a pelear por eso. ¿Quién se atreve a echarme el cuento? Oiga bien la pregunta. La pregunta es: ¿qué técnica estamos viendo ahora? ¿En qué consiste esa técnica? Y apliquen esa técnica en el año de popularidad. Con calma. Venga la primera. ¿Qué técnica estamos viendo a partir de hoy? Análisis. A la técnica de análisis. ¿Qué consiste en qué? En coger un entero y separarlo en sus partes. Dividir un entero en sus partes. ¿Cuál entero estamos tomando para dividirlo en sus partes? El año de popularidad. El año de popularidad. ¿Cuáles son las partes en que hemos dividido ese entero? Lo hemos dividido en 6 partes. Ajá. La primera siendo expansión del reino, porque es el ministerio de Galilea. Ujú. El segundo siendo los estatutos. Los estatutos del reino, porque ahí está el sermón del monte que nos explica qué debemos hacer para construir nuestra casa en la roca. ¿Qué capítulos? 5, 6 y 7. Ajá. La tercera es la evidencia del reino, y ahí están los milagros, y es capítulo 8 y 9. En la cuarta es embajadores del reino, y porque ahí seleccionan los apóstoles, y ese es el capítulo 10. Las 5 enemigos del reino, ese es el 11 y el 12, y porque vemos en esos capítulos el crecimiento de la oposición de los enemigos de Cristo. Y entonces la última es ejemplos de los reinos, y ahí están las parábolas. Exacto. Y ese es el capítulo 13. Lo demás práctica, mi hermano. Lo demás práctica. Y ustedes practiquen entre ustedes, el que no tenga pareja, con el espejo. ¿Me entiendes? El domingo se pregunten entre ustedes, el primero que llegue con quién, qué es esto, qué es aquello. Preguntas hasta acá. ¿Qué les llamó la atención de esta división que hemos hecho hoy? En una forma tan sencilla, pero muy completa. Algo tiene que haber aprendido hoy. Es la mejor forma de recordar, de ordenar, de organizar en la cabeza, de darle seguimiento en el tiempo. Y bueno, ordenar los hechos, eso es clarísimo para uno. O sea, para mí lo que me sirve es verlo como una historia y poderle poner algún tipo de organización, ¿no? Muy bien. Pastor, una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que el libro de Mateo, en caso de que vayamos a dar un tema o para hacer un estudio o lo que sea, tenemos siempre que tomarlo como libro de referencia, base, aunque lo comparemos con otros libros de los demás? Dependiendo de lo que vayas a tomar. Porque si vas a hablar de la oración, ok, tú puedes tomar la parte que dice acá del Sermón del Monte y puedes compararlo con Lucas, con Mateo, con lo que dijo Pablo. Te puedes pasear por todos lados, pero siempre tienes que tener el contexto, tanto arriba, abajo. Ahora fíjense, mis hermanos, en el Sermón del Monte,
no podemos solamente ver los versículos de arriba y los versículos de abajo. ¿Qué tenemos que ver? 3 capítulos, 5, 6 y 7. Pero no se me angustie. Una vez que usted sepa del Sermón del Monte lo que contiene, usted, eso le va a salir solo, hermano. Eso le va a salir solo. No hay esa angustia. Porque todo lo da en la repetición. O sea que si yo voy a estudiar sobre Jesús y el ayuno, yo tengo que leer los 3 capítulos, 5, 6 y 7. No, porque vas a leer solamente el ayuno, pero fíjate cómo vas a tener la conciencia. Ejemplo, tú vas a predicar sobre el ayuno. No, yo no voy a predicar. Y tomas la parte que dice aquí, como tú estás diciendo. ¿Dónde está Jesús el ayuno? Y cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces, tú agarras esa parte, ¿verdad? Y después que busca otra parte por allá, y Pablo ayunaba, y Timoteo ayunaba, y el otro ayunaba, entonces tú te devuelves ahora nuevamente a Mateo 7, dice, porque Jesús dijo que el que escuche estas palabras y las pone por obra, y dentro de esas palabras que él dijo en el Sermón del Monte, está que debemos ayunar. Y por ahí te va. Y después lo cierra con una buena alabanza y una forma... Hay que ayudarse, mire, no crea usted que todo es unción montada en el púlpito, mire, no crea usted que todo es unción, se lo voy a decir en el algo beisbolístico. Esto, cuando el pitcher no tiene mucha velocidad, hay una cosa que se llama tiró la marranera, tiró curva, tiró slider, porque no tiene mucha velocidad. Y le voy a decir algo, muchas veces el predicador se tranca. El que es observador acucioso se da cuenta cuando se le trancó el serrucho, dice uno. Y a mí se me ha trancado el serrucho, no crea usted. Lo que pasa es que uno ya es zorro viejo y el zorro viejo pierde el pelo, pero no la maña. ¿Entiendes? Y fíjate, muchas veces yo bajaba y mi esposo me preguntaba, ¿qué te pasó? Digo, no, me tranqué. A los 10 minutos yo me tranqué ni para atrás ni para adelante. Me di cuenta, Sergio. El que es acucioso se da, igual que cuando ustedes están montados, ¿qué te crees tú? Que yo no me doy cuenta, hasta se miran cuando ustedes están cantando. No, de atrás se ve todo. Y está aquí se echó el pelón, mira lo que. Pero ustedes son como buenos en eso y emparejan el asunto. Entonces después pasa el pastor. Tremendo, Cairo, aplauso para Cairo. Aplauso para Cairo, jálale las orejas lo que. Pero aplaudimos, vea que asquerosamente bien eso Cairo. Entonces, no todo es unción, por eso lo da el tiempo también. Pero entonces, si aprendemos de la escritura, hermano, va a ser más cómodo nosotros predicar, enseñar y aprender. ¿Quién me puede decir que aprendió algo hoy? Vamos a ver. Dime, Mayrin, ¿qué te llamó la atención? A mí me llama la atención los estatutos del reino del 5, 6 y 7. No lo había visto desde ese punto de vista de que habíamos que aplicarnos todo desde el principio, porque siempre me enfocaba solamente en algunas partes y ya. Okay. Y no es que está malo enfocarse en una parte, pero sabiendo que es parte de un todo. ¿Okay? Exacto, está incompleto. Exactamente. Entonces ya ustedes tienen la visión completa. No puedo leer nada más este pedacito. Déjame repasar tu precio. Dime, Yaneli. Yo. Sí, que tiene un enamoramiento ahí con Arnel ahí. Es que yo quería decir lo que Arnel aprendió. No, dilo pues. ¿Qué aprendió Arnel? Arnel aprendió que se puede predicar sentado. Bueno, Arnel, te voy a decir una cosa. La forma de predicar, la forma bíblica de predicar era sentado. Es que se leía de pie. Vamos a donde me encuentre ese pasaje. Ya va, espérate un momento, a ver si te lo tengo, espérate un momento, si me llega. Pasa que estoy viejo, ya con 89 años, ya nadie me quiere, pero no importa. Aquí está Lucas 4:16, mira cómo dice. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora voy a buscar la otra parte. Y se levantó a leer, ¿verdad? Se leía ¿cómo?
Parado. De pie. De pie. Ahora léame el verso 20. Ya leyó de pie, ahora el 20. Y enrollando el libro le dio al ministerio y se sentó. No, a ningún ministerio, ahí no hay ministerio. Al ministro, perdón. Ajá. Lléveme con calma, pastor, ¿sabe? No, estás porque estás con tu esposo ahí. No, es que no veo bien, Ok. Entonces, lee, ¿verdad? De pie. Una vez que le agarra el rollo, se lo da al ministro que hacía el ministerio para que no quede mal a Neri, y se sentó. ¿A qué se sentó? A explicar. Entonces, bíblicamente, es así, bíblicamente, leo de pie y enseño sentado. A mí me gusta eso. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a sus discípulos. Exacto, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que leímos ahorita, yo le dije, mire, no me he fiado. Ahora, a Ner y a los hermanos, ¿sabes? Pero fíjate lo que somos nosotros los evangélicos, mira, me incluyo. Mientras más grite y corra y salta el predicador, que uno queda cansado por allá para acá, parece un ventilador a 3. Qué unción, ¿vale? Qué fuego, qué power, qué. Entonces viene uno y medio se recuesta así y dice, está frío el predicador. Está frío el hermano. Hermano, no, que tú estás metido con tus locas emociones raras y te gusta el brinco, el salto. ¡Ah! Pero bíblicamente, mira lo que hacía Jesús. Leía y después, ahora voy a enseñar, y se sienta. A mí me gusta así también, sentado con café. Debemos limpiarnos la cabeza. Vamos siempre a la escritura, y usted va a estar relajado, usted va a estar tranquilo, y ya el unciómetro lo va a botar, porque llegamos los evangélicos con el unciómetro y lo medimos, y si gritó, gloria a Dios, y si brincó, mejor, y si corrió, mucho mejor. Pero eso no es nada, hermano, la palabra de usted. ¿Quién más aprendió algo? Todos a la vez Yo creo no. que todos aprendimos porque está espectacular el orden ese que después del sermón del monte, con todas las cosas que... es decir, no, yo también leía cosas sueltas sin darle el sentido que usted nos enseñó hoy. El orden que usted enseñó. Perfecto. Emily, dinos algo. Bueno, a mí se me hizo bien interesante también los títulos como tal, eso de expansión, estatuto, evidencia, pues no, de verdaderamente que no lo había visto así tampoco. So, para mí eso... Y eso va a ayudar mucho en la lectura. ¿No? Y juegue eso en línea, pregunta de examen, no diga que no lo estoy ayudando. Eso va en línea. Ya yo le puse ahí, asterisco ahí. Dígame algo, hermana Lilia, que la veo ahí, que quiere levantar la mano y cada ratito está. No te oye, Lili. Lilia, Quita el mute, Lilian. Pastor. Ajá. Yo no he querido alzar la mano. Yo lo que es que me quedo asombrada, pastor, porque estoy aprendiendo cada cosa de verdad que no entendía y recientemente yo me quedo asombrada. Y yo, wow, las cosas que uno aprende sin uno saber, ¿verdad? Y esto es a medida que uno va estudiando la palabra del Señor. Ahora la pregunta es, Lilia, ¿está ahí o estamos inventando algo? No. Está aquí en la palabra, ¿verdad? No estamos inventando. No están inventando nada, están en la palabra, pastor. Está en la palabra, ¿sabe? Y por eso es que le digo, estoy aprendiendo mucho porque a mí yo no estaba bien clara, ¿verdad? Yo no leía Biblia, yo no entendía nada de la Biblia y desde que empecé a estudiar, entonces, como le decía a mi hija, me gusta leer mucho y estoy aprendiendo demasiado con estos estudios. Gracias, pastor, de verdad que sí. No, para mí es un placer esto, para mí es un placer. ¿Quién había dicho antes que hablara Lilian? Y yo le dije... Porque yo quería que usted repitiera cuál es el punto que usted dice que va para el examen. Eso, la división de Evangelio, lo que acabamos de ver del Estatuto del Reino. La inicial de E. La división del año de popularidad. Ok. Del de popularidad.
Todas las E. Todas las E. Sí, exacto, pues estamos comenzando en popularidad. Ya ustedes se aprendieron todos los libros anteriores. Ajá. Robert, dinos algo. Bueno, yo honestamente lo había leído varias veces y nunca había caído en cuenta que el Sermón del Monte era 5, 6 y 7. Y para mí cuando lo dije, wow, tremendo. Como que ahora sí aprendí algo cuando lo tengo que busco ahí esos capítulos y todo completo. Ahora está fácil, ¿no? Todos pasamos por ahí. No creo usted que yo no. Yo pasé por ahí también. Lo que hice fue pasar primero. Ahora es un flyer teaching. Dayanara, díganos algo. Pues a mí me impactó que está todo en orden. Porque antes yo decía, bueno, ¿dónde está la palabra esta? ¿Dónde está la otra palabra? Pero veo que todas están en un solo sitio. Y, o sea, todo está en su orden. Y lo demás es, hermano, mire, ya se escapa a las manos de todo. Repetición, volver a leer, volver a repetir. Y leer con calma, no tengan apuro. A mí me sorprende cuando yo oigo gente que dice, yo leo 2 capítulos diarios. Y digo, Dios mío, o es súper inteligente o es tremendo bruto, ¿vale? Porque uno de dos. Hermano, yo a veces leo y ya con 8 versículos yo estoy trancado como burro en bajada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué lo dijo? Y me voy para atrás y me voy para acá. Y con 8 versículos digo, Dios mío, y este me leyó 2 capítulos. Déjame te rasca. Pasa, salud.